traemos el problema escrito. Dice, un disco de hockey que tiene una masa de 0.3 kilogramos se desliza sobre una superficie horizontal sin fricción de una pista de patinaje. Dos bastones de hockey golpean el disco simultáneamente y ejercen las fuerzas sobre el disco que se muestra en la figura. La fuerza F1 tiene una magnitud de 0.5 Newton y la fuerza 2 tiene una magnitud de 8 Newton. Determine la magnitud y dirección de la aceleración del disco. Vamos a escribir los datos que tenemos del problema para saber cómo atacarlo y saber qué es lo que nos pide. Datos. Tenemos la fuerza 1, que nos dice que es de 0.5 Newton, con un ángulo de 340 grados con respecto al eje X positivo en contra de las manecillas del reloj, o un ángulo con respecto al eje X positivo de 20 grados a favor de las manecillas del reloj, por eso le ponemos el negativo. La fuerza 2 la tenemos de 8 newtons con una inclinación de 60 grados. Y el problema nos pide la aceleración. Ahora bien, analizando los datos, tenemos fuerza y nos pide aceleración. Por lo tanto, podemos saber que lo que ocupamos es la segunda ley de Newton. Donde nos da la fórmula fuerza es igual a masa por aceleración. Me faltó agregar un dato, que era la masa que tenemos en el disco, que es de 0.3 kilogramos. Aquí tenemos los datos del problema. Ahora, para calcular la aceleración final, de acuerdo a la segunda ley de Newton, aceleración es igual a fuerza sobre masa. Entonces, el problema nos indica que ocupamos la aceleración, tenemos la masa, por lo tanto necesitamos calcular la fuerza resultante. La fuerza resultante F la podemos calcular a partir de calcular la magnitud de la suma de las dos fuerzas que tenemos. Para calcular la magnitud necesitamos primero descomponer cada una de estas fuerzas en sus componentes X y Y, sumar sus componentes X y sus componentes Y y aplicar esta fórmula. Entonces, vamos a empezar. Voy a calcular componentes de la fuerza 1 y la fuerza 2. ¿Sí? Tenemos fuerza 1, la componente X de la fuerza 1 la podemos calcular a partir de fuerza 1 por coseno del ángulo 1. Esto sería igual a fuerza 1 es 0.5 por coseno del ángulo 1, que es 340 grados. Esto nos daría como resultado 0.5 por coseno de 340. Eso nos da 0.4698 newtons. Ahora calculo la componente Y de la misma fuerza 1. Sería fuerza 1 por el seno del ángulo 1. Sería 0.5 newton por el seno de 340 grados. Esto nos da 0.4698
menos 0.1710 newtons. Vemos que al utilizar el ángulo con respecto al eje X positivo y en sentido de las manecillas del reloj, en sentido contrario de las manecillas del reloj, perdón, automáticamente las componentes nos dan los signos. Por ejemplo, la fuerza 1 estaba a la derecha hacia abajo, por lo tanto, al ser a la derecha, en X debería de dar positivo, y hacia abajo, Y nos daría negativo, entonces automáticamente tenemos los signos. Ahora vamos a calcular las componentes de la fuerza 2. Fuerza 2, la componente X de la fuerza 2 sería la fuerza 2 por el coseno del ángulo 2, que sería 8 newtons, que multiplica el coseno de 60 grados. Esto nos da 8 coseno de 60. Nos da 4. Calculamos ahora la componente Y de la fuerza 2. Fuerza 2 por el seno del ángulo 2, que sería 8 newton por el seno de 60 grados. Esto nos daría 6.9282 newtons. Ya tenemos las fuerzas en X y Y de cada una de las fuerzas iniciales. Ahora lo que tengo que hacer es sumar las componentes X y las componentes Y para encontrar la sumatoria de cada una de las componentes y luego aplicar la fórmula para encontrar la magnitud de la fuerza resultante de las dos. Ahora, ya que tenemos las componentes en X y en Y de fuerza 1 y fuerza 2, lo que procedemos a hacer es una sumatoria de fuerzas. Para esto voy a usar los colores ahí indicados. La sumatoria de fuerzas en X la vamos a hacer en rojo, que sería fuerza 1 en X más fuerza 2 en X. ¿Sí? ¿Por qué es una sumatoria así directa y no tengo que cambiar signos ni nada de eso? Porque los signos ya están en cada una de las componentes de acuerdo a como calculamos anteriormente. Entonces la sumatoria de fuerzas en X quedaría 0.4698 newton más 4 newton. Esto me daría 4.4698 newtons. Ahora, de color azul, vamos a calcular la sumatoria de fuerzas en Y, que sería fuerza 1 en Y más la fuerza 2 en Y. La fuerza 1 en Y es menos 0.1710 newton y la fuerza 2 en Y sería 6.9282 newton. Esto nos daría 6.9282 menos 0.1710. Nos daría 6.7592. Perdón. 6.7572 newton. Ahora, como ya tenemos la sumatoria de fuerzas en X y fuerzas en Y, procedemos a calcular su magnitud. La vamos a poner de negro. La magnitud sería la sumatoria de fuerzas en X al cuadrado más la sumatoria de fuerzas en Y al cuadrado y la raíz de eso. Escribimos 4.4698 newtons al cuadrado
más 6.7572 newton al cuadrado. Eso nos daría una fuerza de ¿cuánto? Nos daría una fuerza de 4.4698 al cuadrado más 6.7572 al cuadrado. La raíz nos daría 8.1017. 8.1017 newtons. ¿Sí? Ahora calcularíamos el ángulo de esta fuerza resultante. Y el ángulo, recordemos que es la tangente inversa, tangente a la menos 1, de la sumatoria de fuerzas en Y sobre la sumatoria de fuerzas en X. Y esto sería, la sumatoria de fuerzas en Y es 6.7572 sobre sumatoria de fuerzas en X, que es 4.4698. Con esto tenemos entre 4.4698. Esto nos da un ángulo de 56.51. 56.51, 58 grados. Y ahí tenemos hasta el momento la fuerza resultante de la interacción de las dos fuerzas iniciales que teníamos y su ángulo de inclinación. Ahora, inicialmente partimos del diagrama que tenemos fuerza 1, fuerza 2, con ángulos de inclinación. Ya calculamos la resultante y nos da esta que tenemos aquí. ¿Sí? Como esa es la fuerza resultante que tenemos, ahora sí, el problema nos pedía la aceleración. Y la aceleración que damos, que es, por la segunda ley de Newton, fuerza sobre masa. Entonces simplemente sustituimos valores, que sería 8.1018 Newton, entre la masa que era de 0.3 kilogramos. Por lo tanto, la aceleración nos queda de 27.0060 metros sobre segundo cuadrado. ¿Sí? Esa sería la aceleración que tendría el disco de hockey. Una manera de hacerlo también, si quisiéramos hacerlo de otra manera, aquí calculamos la fuerza resultante y a partir de eso calculamos la aceleración. Pero también podríamos haber calculado la aceleración en X a partir de la sumatoria de fuerzas en X sobre la masa y la aceleración en Y con respecto a la sumatoria de fuerzas en Y sobre la masa. Esto nos daría los mismos resultados. Ahora, tendríamos la aceleración en X, tendríamos la aceleración en Y, y lo que haríamos es calcular la aceleración resultante a partir de la aceleración de nx al cuadrado más la aceleración en y al cuadrado, la raíz de eso. Y eso nos obtendría este mismo dato. Ahora a ustedes comprueben esto, que este procedimiento nos deja el mismo resultado que tenemos aquí.